Bueno, amo esta palabra. Esta palabra es muy bien. Abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a seguir con la serie Las Cartas de Juan. Esta es la cuarta entrega, creo, porque el hermano Gadiel predicó el domingo pasado. Esta es la cuarta entrega de esta serie y no, esta no es. Permiso, un segundito. Abrí el que no era. Ya decía yo, esto no puede ser, porque hoy nos toca, es la quinta entrega. Discúlpenme un segundito. Esta es la quinta entrega. Entonces, abran sus Biblias, por favor. Es en Primera de Juan, capítulo 4. ¿Ok? Capítulo 4. Esta quinta entrega la titulé Probarlo Todo. Y ya verán por qué. ¿Ok? Vamos a leerlo. No lo tenemos en pantalla, lamentablemente. Entonces, vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Vamos a leer Primera de Juan 4, del versículo 1 al 6. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, verso 6, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, como introducción les quiero recordar que una de las razones principales, si no la principal, para que Juan escribiera estas tres cartas, además del Apocalipsis, fue la falsa doctrina y también el Evangelio, las herejías que se están filtrando en la iglesia del final del primer siglo, herejías que estaban alejando a los creyentes de la verdad. Y cuando digo de la verdad me refiero a una persona, porque ustedes saben que la verdad es una persona, ¿verdad? ¿Quién es esa verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él declaró en Juan 14:6 ser el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hablamos de la persona del Señor Jesucristo. También hablamos del Espíritu Santo. Acuérdense de eso. El Señor declaró que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y con razón, ¿no? Hay gente que ha dicho otras cosas también, pero con razón, cuando Pilatos interrogó al Señor Jesús, se quedó callado el Señor delante de él. Porque Pilato, en un momento, el Señor le dijo, yo soy la verdad, conocerás la verdad. Y él le dijo, ¿y qué es la verdad? Y el Señor no le respondió porque delante de él estaba la verdad. Amén. Aparte de que el Señor Jesucristo, como rey que había venido a este mundo, y se lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero era un rey, no podía ser interrogado por otro menos que otro rey. Y Pilato lo que era un procurador. Amén. ¿De acuerdo? Entonces había una cuestión ahí de autoridad. Bueno, eso es lo que dicen por ahí, ¿ok? Entonces, no es de extrañar, cuando volvemos a esto de la primera carta, que que todas estas cosas, estas herejías, se infiltraran en la iglesia, porque el Señor ya lo había advertido en Mateo 24, cuando dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas, que harían señales y prodigios. Escuchen bien, harían señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. También lo dice en el versículo 5 de Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre, está escrito ahí, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Así que gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Amén. Ahora, si usted no quiere ser engañado,
Y yo muchas veces he orado, Señor, no me dejes vivir engañado. Y hago esa oración porque yo sé que mi propio corazón me engaña. ¿Cuántos de ustedes saben que el corazón del hombre es malo y perverso por encima de todas las cosas? Entonces nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos, nos hace sentir o ver que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. ¿Ok? Y bueno, yo he conocido gente que dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y no hay quien le saque y uno lo está viendo ahí sufriendo, pero están bien. ¿Ok? Y hay otros que no aceptan responsabilidad y no aceptan culpa de nada. Y para mí eso es peligroso porque dice, oye, si tú no puedes reconocer que te has equivocado en una situación, ¿cómo puedes reconocer delante del Señor que has cometido un pecado, que eres pecador? ¿Cómo puedes? Y eso es peligroso, ¿no? Porque si tú te cierras a esa verdad, tu confesión de fe es, soy pecador, necesito un redentor, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas, bueno, el corazón hace eso, el corazón es capaz de hacer eso, ¿ok? Entonces, si no queremos estar en ese engaño, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace esa comunión? ¿Cómo se logra esa comunión? Buscándolo constantemente, en nuestras oraciones, en nuestros momentos de adoración, ¿verdad? Leyendo a su palabra, que es la revelación escrita que tenemos, revelación verdadera que está plasmado en un libro de 66 capítulos. Y claro que hay otras revelaciones que están metidas allí, que no están a simple vista, pero que el Señor te va revelando en la medida que vas profundizando en esa comunión con Él. ¿Ok? Y entonces cuando tienes la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estás teniendo comunión con la verdad. Y cuando oras al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las respuestas que vas a recibir son verdad. Amén, ¿de acuerdo? Y eso te guardará de caer en las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que no solamente estaban activas en el tiempo de Juan, están activas hoy en día y buscan engañar aún a los elegidos, amén, a los escogidos. En el siglo XVIII había un pastor llamado Jonathan Edwards, muy famoso. Él fue una de las figuras principales de lo que se conoció como el gran despertar que hubo en medio de las colonias americanas en ese tiempo, a mediados del siglo XVIII. Y él dejó escrito lo siguiente, él dijo, cada vez que perciba, aunque sea una leve desorden en mis emociones, ya sea la más mínima inquietud interior o una pequeña irregularidad externa, me examinaré a fondo con todo rigor. Se lo voy a repetir. Porque esta declaración que puso Jonathan Edwards nos sirve a cada uno de nosotros. Él dijo, cada vez que perciba, aunque sea un leve desorden en mis emociones, ya sea la más mínima inquietud interior o una pequeña irregularidad externa, me examinaré a fondo con todo rigor. Eso es lo que yo llamo exponernos a la luz de Dios. Se lo he compartido antes. Yo constantemente estoy, Señor, aquí me exponga tu luz, que tu luz ilumine, Señor, lo que hay en mí y saque a la luz, saque al descubierto qué es lo que está en mí de la cual tengo que arrepentirme. Porque uno a veces, ¿verdad? Hace cosas que no pasan desapercibidas. ¿Cuántos de ustedes no han ofendido a otra persona sin darse cuenta? Ok, cosa por el estilo, a eso me refiero. Eso es lo que yo llamo exponernos a la luz del Señor para entonces ser examinado. ¿Ok? Sabiendo que si lo hago, el Señor no me va a castigar, al contrario, me va a decir, sí, esto es así, arrepiéntete, necesitas arrepentir. Y algunas veces nos dirá, pero necesitas hacer más que arrepentirte, necesitas restituir. Ahí es donde la cosa se pone difícil, ¿verdad? Pero si uno es obediente. Ok, bueno, cuando uno estudia con detenimiento esta carta que está escribiendo Juan, uno de rapidito se da cuenta de la habilidad que Dios le dio al apóstol para mostrarnos las diferencias que hay entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. La diferencia que hay entre la luz y las tinieblas. Y por lo tanto, no nos debe sorprender que en esta primera carta Juan presente varios contrastes. Por ejemplo, en 1 Juan, estamos en 1 Juan todo el tiempo, ¿verdad? Capítulo 1, verso 5, el contraste que hay entre la luz y las tinieblas. En el capítulo 2, versos 7 y 8, el contraste que hay entre el mandamiento nuevo y el mandamiento antiguo, es decir, entre la ley y la gracia. En el capítulo 2, versos 15 y 16, entre amar a Dios o amar al mundo. En el 2:18, entre Cristo y el anticristo. En el 2:20, entre lo que es verdad y lo que es mentira. En el capítulo 3, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y también en ese capítulo 3, verso 12, la diferencia que hay o el contraste que hay entre el amor y el odio. ¿Amén?
Nos presenta esa cantidad de contrastes para mostrarnos las diferencias, para que podamos discernir claramente qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, vamos a desglosar estos 6 versos que leímos al principio de 1 Juan 4. Y voy a usar hoy lo que en homilética se conoce como una enseñanza expositiva secuencial. Es decir, vamos a ir verso por verso. Y entonces, para ustedes que están tomando nota, el primer punto en este bosquejo es, en primer lugar, no crean todo lo que escuchan. Lo voy a repetir. Punto 1, no crean todo lo que escuchan. Ese verso, el verso 1 del capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Como ustedes bien saben, lo dice Pablo en Romanos, la humanidad entera fue destituida de la gloria de Dios a raíz de una mentira sembrada en la mente de Eva. Ustedes se acuerdan cuál es esa mentira, ¿verdad? Que podemos ser igual a Dios. ¿Okay? Ella se creyó esa mentira, Adán le creyó a Eva y caímos de la gloria de Dios. Y entonces, desde entonces, como seres humanos hemos estado buscando una manera eficaz de poder discernir la verdad de la mentira. Y muchas veces, a través de la historia, se han usado métodos horríficos. Horríficos, ¿verdad? Se me lo da. ¿Ah? Horroríficos, no, es horrífico. Creo yo que es horrífico. Horroríficos, ok. Bueno, ¿saben por qué pregunto? Porque yo escribí en la computadora y en castellano, escribí horrorífico y me la subrayé. Y cuando dice clic salió horrífico. Y dije, ¿qué diccionario? No. Computadora también es alimentada por hombres y se pueden equivocar. Yo no sé, yo voy a buscar el diccionario de la Real Academia. Pero bueno, métodos terribles que dan miedo, ¿ok? Como esas famosas torturas que usan en las películas que hemos visto en televisión. Y bueno, en esa búsqueda de poder saber la verdad, a principios del siglo XX, hubo un estudiante de medicina de la Universidad de California llamada John Larson, que desarrolló lo que se conoció posteriormente como el polígrafo. ¿Saben lo que es un polígrafo, verdad? Una máquina detectora de mentiras. Suena utópico, pero bueno, es una máquina detectora de mentiras. Y la palabra polígrafo proviene de 2 palabras griegas. Uno es poli, que significa muchos, y la siguiente es graph, que denota escrituras. Y en el polígrafo, esas muchas escrituras se refieren a todo lo que el polígrafo obviamente detecta, porque te ponen unos contactos allí, ¿verdad? En la cabeza, en el pecho, en las manos, y entonces él detecta la frecuencia cardíaca, o las variaciones que hay en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la sudoración, en la respiración y en la conductividad de la piel. ¿Okay? Y entonces lo que ven es que el polígrafo hace que si está manteniéndose estable, dice, sí, no, está en el rango normal, pero lo que de repente hace que capturado, estás diciendo una mentira. Bueno, después de ¿qué? Casi 100 años, a pesar de eso, aquí en los Estados Unidos, menos de la mitad de los estados de esta nación dan por bueno en un juicio la prueba del polígrafo. ¿Por qué? Bueno, porque no es perfecta. Hay quienes han logrado engañar el sistema. ¿Okay? Entonces no lo dan por válido. Pero cuando estamos hablando entonces del polígrafo del espíritu, la situación cambia, porque él es el espíritu de verdad y nos conduce a toda verdad. ¿Amén? ¿De acuerdo? Y cuando Juan nos advierte entonces que no debemos creer a todo espíritu, es porque no podemos asumir que toda experiencia o manifestación espiritual que veamos proviene de Dios. Más bien debemos examinarlos cuidadosamente bajo la guía del Espíritu para asegurarnos de que realmente vienen de Él. ¿Cuánta gente no se ha engañado por esos falsos profetas que llaman profetas que son brujos, son adivinos y vienen con una palabra que lo único que te lleva es a destrucción porque la creíste? La emoción te embargó, escuchaste lo que tus oídos querían escuchar y no venía de Dios y te lanzaste de cabeza y saliste arruinado. ¿Okay? Entonces, no todo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice Juan también. ¿Okay? Cuando la palabra viene de Dios, sabemos que es Dios. Pero cuando tenemos cierta duda,
Como decía Jonathan Edwards, pongámoslos a prueba. Busquemos el fundamento en la palabra. Consultemos directamente con Dios a ver si Él nos ratifica lo que hemos escuchado. ¿Ok? Y es que hay muchos espíritus de mentira que se manifiestan en la boca de todos esos que tienen espíritu de adivinación. Porque hay gente que sin mala intención lo que tiene un espíritu de adivinación y te están adivinando lo que no es, pues. Y vienen de parte de Dios porque ellos creen que tienen un don de Dios y lo que tienen un espíritu de mentira. Eso fue lo que le pasó a Acab. ¿Se acuerdan de quién es el rey Acab? Primero Reyes capítulo 22. Acab era el esposo de Jezabel. Y la que realmente gobernaba en Israel era Jezabel, no Acab. Acab era un pusilánime. ¿Ok? Y un día lo visita el rey Josafat de Judá. El rey de Judá visita a Acab, rey de Jerusalén. Acuérdense que era el mismo pueblo que se dividió. Y Acab lo invita a salir con él a conquistar Ramot de Galaad, que pertenecía a Israel, pero que lo estaban ocupando los sirios en ese momento. Y entonces Josafat le dice, bueno, consultemos con Jehová Dios. Josafat era creyente en el Dios verdadero. En cambio Acab creía era en Baal. ¿Ok? Y tenía 450 profetas de Baal que Jezabel había levantado, además de otras 450 de Acera, que después posteriormente con el tiempo Elías el profeta los degolló a todos, ¿verdad? En ese showdown que tuvo en el Monte Carmel. Pero en ese momento empezaron a decir todos estos profetas, sí, sube, tómalo, que Dios te va a dar la victoria. Y Josafat estaba así como que... Y le dijo, no, aquí hay un verdadero profeta de Jehová que nos puede hablar. Y acá dice, sí, pero hay uno, se llama Micaías, pero nunca me profetiza bien, siempre me dice lo contrario. Y lo mandaron a traer. Y Micaías le dice, yo vi a Israel esparcida como ovejas sin pastor por todos los montes. Y acá le dice a Josafat, ¿viste lo que te estoy diciendo? Y es que Micaías les había dicho a todos esos profetas que estaban ahí, o le dijo más bien al rey Acab, dice, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en boca de tus profetas. Y todo lo que te están diciendo es mentira. Bueno, Acab no hizo caso, salió a la guerra y no regresó. Murió. ¿Ok? Murió. Porque no hizo caso al profeta de verdad. Le hizo caso a los 450 profetas de Baal. ¿Ok? Dios había puesto un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y eso le costó la vida. ¿Cuánta gente por no hacer caso del verdadero profeta se meten en problemas y salen arruinados? ¿Ok? Y entonces esto de discernir la verdad de la mentira es sumamente importante, sobre todo hoy, que vivimos en un tiempo donde las tinieblas han intensificado su ataque contra la verdad, contra el pueblo de Dios que tiene la verdad. Acuérdense que el Señor también dijo en Mateo 24:12 que en estos tiempos la maldad se habría multiplicado. Es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no? ¿Okay? Yo no sé cómo se vivía en los tiempos del Imperio Romano, yo no sé, pero yo sé que hoy la maldad se ha multiplicado. Cuando uno ve a esas madres que abandonan a sus niños así, eso es malo, ¿verdad? Eso de verdad es malo. Esos padres que, bueno, en fin, no me voy a meter eso. Pero entonces, desde los tiempos de la iglesia primitiva, al final del primer siglo, aquella que vivió el primer Pentecostés y tenía una doctrina firme y pura, Juan ya había advertido el peligro que estos falsos profetas y sus mensajes engañosos representaban para la comunidad de los creyentes, y entonces escribe todo esto. De hecho, ya se están infiltrando esas mentiras en la iglesia con mensajes como que la segunda venida del Señor ya se había cumplido, ¿ok? Que ya se había producido, o que Cristo no venía realmente de Dios, sino que era un vaso de barro que lleno del Espíritu de Dios, hizo lo que Dios hizo, pero que en el momento que llegó a la cruz del Calvario, el Espíritu se fue y lo que murió fue un hombre. Cosas así que distorsionan la realidad de las cosas, ¿verdad? Y hasta llegaron a decir que la salvación no era por medio de Cristo, sino a través de un conocimiento oculto que solamente unos pocos iluminados alcanzaban. Esas eran las herejías que había en esos tiempos. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, si lo pueden encontrar, versículo 16. Ahí Pablo le advierte a Timoteo que evite profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. El versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales, y da los nombres de estos dos herejes, de Himeneo y Fileto.
Oye, Gadiel, si ellos vivieran hoy en día serían la burla de todos con esos nombres, ¿verdad? ¿Ah? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Estos eran gente que había salido de la iglesia. Les voy a decir una cosa, las falsas doctrinas nacen en el seno de la iglesia. ¿Se dieron cuenta de eso? Toda falsa doctrina nació en el seno de iglesias que hablaban la verdad, pero que había gente que agarró esa verdad y las distorsionaron. Toda falsa doctrina nace dentro de la iglesia. Imagínense, cuando el Señor dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. No lo son. ¿Dónde sacan ellos eso? De dentro de la iglesia. ¿Ven lo pernicioso y peligroso que es una falsa doctrina? Cuando Juan dice que debemos poner a prueba en ese versículo 1, la palabra que usa ahí es dokimazo. Dokimazo, diría en español. Dokimazo, que significa examinar, inspeccionar, someter a prueba. Y Juan usa esa palabra para describir la prueba que se hacía, o mejor dicho, esa palabra en el griego se utilizaba para poner a prueba los metales, a fin de determinar si eran genuinos y el grado de pureza que tenían. Y dokimazo es la misma palabra que está usando Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21 cuando dice, examinadlo todo, retened lo bueno. En otras palabras, disciernan. Disciernan, ¿ok? Ahora, hay un símil de dokimazo que aparece en el diccionario griego-español del Nuevo Testamento y es, o por lo menos ese diccionario dice que el equivalente a dokimazo, una traducción de poner a prueba, sería también acrisolar. Ahora, usted busca acrisolar en el Nuevo Testamento, no aparece, aparece en el Antiguo Testamento y aparece solamente en dos lugares. Es en el 2 Samuel 22 y Salmo 18. Y si usted ha leído la Biblia, sabe que 2 Samuel 22 y el Salmo 18 fue escrito por David. Lo que pasa es que aparece registrado en un lado y en el otro también. Y en ese Salmo 18, versículo 30, David escribe, en cuanto a Dios, es perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios ha sido probada y fue hallada totalmente pura, fiable y con la capacidad de limpiar. Y cuando digo limpiar es porque tengo en mente el Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es, con guardar tu palabra. Esa es la versión Reina Valera, porque si nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, dice, con obedecer tu palabra. ¿Ok? Con obedecer tu palabra. Y es por eso que, inspirado entonces por el Espíritu de Dios, David escribe en el Salmo 19:7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hello. La ley de Jehová es perfecta, y cuando dice ley se refiere a la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Se dan cuenta de lo importante que es permanecer sumergidos en su palabra? Miren, abrir la Biblia un domingo o el teléfono para ver dónde está la Biblia un domingo no va a hacer casi nada. Tiene que ser todos los días. Todos los días. Usted tiene que volverse una persona disciplinada para leer y estudiar la palabra del Señor todos los días. Bueno, eso es dokimazo. Pero también dokimazo, como advertencia, aparece en 1 Corintios 11:28 cuando Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué decía Jonathan Edwards? Me someto al examen más riguroso. Pruébese, dice Pablo, cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, no debemos de participar de la cena del Señor de manera indigna, como también dice ahí en 1 Corintios 11. Porque la consecuencia de participar de la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, dice en el versículo 27, es que seremos hallados culpables del cuerpo y la sangre de Jesús. Y al final de ese versículo, que es el 30, dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es la más actual y se entiende mejor. Permiso. Dice, por lo tanto,
cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse, doquimazo, a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Esto es cosa seria, mi hermano. Palabra dura, pero es verdadera, y es cosa seria. Yo le doy gracias a Dios que después de Ananías y Zafira, el Señor removió ese juicio, porque muchos hoy en la iglesia caerían muertos si se les hace una pregunta de verdad. Hermanos, estoy hablando en serio. ¿Usted sabe cuánta gente dice mentiras dentro del seno de la iglesia? Más bien el terror de Dios debería venir sobre ustedes, sobre nosotros. ¿Cómo vamos a estar engañando diciendo mentiras ante el Espíritu Santo? Pero Dios en su misericordia, yo me imagino que Dios dijo, bueno, se lo voy a dejar como ejemplo, pero si lo dejo aquí no va a tener iglesia. Así que para preservar la iglesia voy a quitar este juicio. Ok, con respecto al tiempo presente, el hoy, el ahora que estamos viviendo, así como no se debe creer todo lo que se oye, todo lo que se escucha, en lo que a la palabra de Dios, al evangelio, a las nuevas revelaciones tiene que ver, así tampoco se debe creer todo lo que se escucha en los medios de comunicación. ¿Ok? Acuérdense que los medios están controlados por el príncipe de los aires. Pablo lo dice en Efesios 2:2 que ¿cómo se llama? Estaban bajo la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, y les voy a decir lo siguiente, está comprobado. Todas las estadísticas lo dicen, y aún los mismos medios lo dicen. Ya la gente no le cree a los medios porque nunca dicen una verdad completa. Y a veces inventan cosas. Y yo les he advertido que una verdad a medias es una mentira completa. Se lo repito. Una verdad a medias es una mentira completa. Ya se los he advertido, ¿ok? Entonces, así como no se debe escuchar todo lo que se escucha en cuanto a revelaciones y nuevas doctrinas raras que hay por ahí, tampoco se puede creer todo lo que sale por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están controlados por la potestad del príncipe de los aires, es decir, por Satanás. Y el Señor ya declaró que toda la palabra que sale de la boca de ese ser tan malvado es mentira, porque Él es padre de mentira. Él no puede decir verdad. Un ejemplo claro lo tenemos en el jardín. A Eva le dijo una media verdad. Les harían abiertos los ojos, pero nunca llegarían a ser como Dios. Les haría abiertos los ojos sabiendo el bien y el mal, pero nunca llegarían a ser como Dios. No fue con 3 verdades a medias que quiso, tentar al Señor Jesús en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Y el Señor a todos les tenía la respuesta completa. Está escrito. Está escrito. ¿Ok? No tentarás al Señor tu Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También está escrito, solamente al Señor tu Dios adorarás y sola a Él servirás. Y Satanás se tuvo que ir porque se dio cuenta que con el autor de la palabra no podía, porque se sabía la palabra de verdad. Ahora bien, en todas estas cosas, créanle a Dios quien conoce a los que en Él confían. Se los dije al principio, Nahum 1:7, créanle a Dios. Y cuando digo créanle a Dios, ¿ok? Es porque la primera parte de ese versículo dice, Dios es bueno, verdaderamente bueno, ¿ok? Y es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y amados, hoy es un día de angustia en medio de la comunidad hispana. Eso es lo que estamos viviendo. Es hora de que nos refugiemos en Dios, de que habitemos bajo la sombra del Omnipotente y que nos metamos en él que es refugio contra el turbión. ¿Ok? Bueno, punto 2. Son 3 puntos nada más. Lo que pasa es que el punto 1... Pero el punto 2, que es más corto, es Jesucristo es la respuesta a ese examen. Acuérdense que al principio dijimos probarlo todo. Y el punto 1 es, no creas todo lo que escuchas. Ponlos a prueba. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa prueba? Bueno, Jesucristo es la respuesta.
¿Cuál es entonces la prueba? Bueno, lo que dice Juan en los versos 2 y 3 de ese capítulo 4. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Esto es el espíritu del anticristo, del cual ya habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sabes cuánta gente se ha presentado como Cristo en este mundo? Uno de los últimos fue Israel de Jesús Miranda, el fundador de la secta Creciendo en Gracia. Comenzó diciendo que él era la reencarnación de Pablo, después que él era la reencarnación de Jesús, y por último se declaró clara y abiertamente, él era el anticristo. Bueno, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Y está hablando de quiénes, de los que vienen con una falsa profecía, ¿ok? De aquellos que se llaman a sí mismos profetas. Y créanme que hay muchos que porque han fluido en el don, creen que tienen el oficio. No es así. Porque tenemos el Espíritu de Dios, muchas veces nos conectamos a la corriente del Espíritu y Dios puede usarnos para dar una palabra profética. Y si Dios usó a una mula, puede usar a cualquiera. Pero no porque uno diga una palabra profética es profeta. Tiene que haber el llamado al oficio, al ministerio de profeta, ¿ok? Entonces, él está hablando de aquellos que dicen ser profetas. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Y lo triste de todo esto es que las palabras que salen de la boca de esta gente son seductoras. A uno las oye y le saben a miel. Pero si uno tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios dice, un momentito, aquí hay algo que no está bien. ¿Ven? Confíen en el Espíritu de Dios. Así que esa es la prueba y esa es la clave. Que se acepte o no a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. Porque había una teoría, una doctrina de esa falsa doctrina que estaba corriendo, que Jesucristo realmente no había muerto, número uno. Que Jesucristo, que el cuerpo que usó el Señor Jesucristo no era el que Dios había concebido en el vientre de María. Y cosas por el estilo. En otras palabras, Jesucristo nunca vino realmente en carne. Eso es lo que querían decir. Wow. Entonces cuando dice que todo espíritu que confiesa se refiere a esas declaraciones proféticas hechas bajo la afirmación de ser inspiradas divinamente. Y la esencia de toda confesión tiene que ser que Jesucristo vino en carne. Y en esta declaración hay una gran verdad implícita y es, número uno, que Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo y que dejando su gloria, la que tenía con el Padre en un comienzo, vino en obediencia y se hizo hombre y caminó entre nosotros y sufrió lo que nosotros sufrimos, pero sin pecado. Y que puso su vida en obediencia al Padre en pago de la nuestra. Y se dejó llevar como cordero enmudecido al matadero. Y entregó su vida y después la volvió a tomar cuando resucitó, porque esa era la orden que había recibido del Padre. Todo eso está escrito. Amén. Amén. Así que lo crucial al probar los espíritus es determinar la actitud del profeta. O apóstol, o maestro, o pastor, o evangelista, o sencillamente una persona de iglesia. Si no cree que Jesucristo vino en carne, deséchenlo. Ninguna declaración profética debe ser recibida como proveniente del Espíritu Santo si esa declaración no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. Como está escrito en el Salmo 40 y que fue ratificado en Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. Cumpliendo lo que está escrito acerca de él. Punto 3. Dios siempre es más grande de lo que nos ataca. Esta mañana cuando oramos lo declaramos. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, sino que más bien nosotros somos los que nos vamos a levantar en juicio contra toda lengua que nos ataque. Luego de eso, lo siguiente que dijo Juan fue esto. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y con eso es lo que nos recuerda es el poder de Cristo que vive en nosotros. Amén.
Estas palabras de Juan nos dan gran ánimo. ¿Sí o no? Y si a eso añadimos lo que dice Pablo en Romanos 8:37, que dice que ante todas las vicisitudes de la vida, ante todas las pruebas de la vida, ante todo lo que la vida nos arroje, somos más que vencedores. Complementamos el cuadro, amén. ¿De acuerdo? Y esas cosas, todo eso se refiere a eso mismo, ¿no? A todas las tribulaciones que podemos experimentar en esta vida. Pero tenemos las mejores promesas, ¿ok? Promesas de fe a la cual agarrar. Pero ojo, las batallas que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo no son para pelearlos solos, ¿ok? Antes debemos buscar refugio en el cuerpo de Cristo. Quiero leerles lo siguiente, es un comentario del diccionario Life Application, o aplicación de vida, sería la traducción de eso, que dice: algunos cristianos quieren librar la batalla espiritual de forma individual. Ellos interpretan el que está en vosotros, que está en plural, como el que está en mí, en singular. Pero el pronombre es plural, refiriéndose así a la iglesia, a la comunidad de los creyentes. Los creyentes tienen la seguridad personal de la presencia del Espíritu Santo en ellos, pero no por eso deben intentar luchar contra Satanás solos. Necesitan a otros para orar, para manejar recursos, para obtener consejos, para tener guía, protección, sanidades y más. En el cuerpo de Cristo hay muchos llaneros solitarios que viven desconectados del resto del cuerpo. Y eso me recuerda esa ilustración que habla de, y ustedes la habrán escuchado en otras variaciones, pero que dice que si sacas el carbón de una parrillera, la sacas y la apartas, al rato el carbón se enfría mientras todos los demás siguen calienticos, ¿verdad? Bueno, había una ilustración de un pastor, había una ilustración de un individuo que después de mucho tiempo en la iglesia sencillamente se separó, no volvió a aparecer por la iglesia. Y después de varias semanas, el pastor, tomando nota de eso, después del culto fue a visitarlo y entró a la casa. El hombre vivía solo, era invierno y tenía la hoguera encendida. Y cuando entra el pastor dice: sí, pase, siéntese. Este hombre sabía lo que venía el pastor, pues venía a ver qué es lo que pasaba con él, porque él había decidido dejar de asistir a la iglesia. Pero dice el relato que el pastor se sienta y no dijo ni una sola palabra, y los dos permanecieron en silencio casi por media hora. Al final de la media hora el pastor hace así, ve su hora y se levanta y agarra con el instrumento que tenía, agarra un pedazo de las maderas, de los carbones que estaban encendidos, y los pone allí y espera unos minutos, y se enfría el carbón, se apaga, y entonces cuando el pastor dice: gracias por permitirme estar con usted, y se va. Y el hombre dice: pastor, gracias por las muchas palabras que no expresó, pero que ilustró claramente. Nos vemos el próximo domingo en la iglesia. Tremendo, ¿verdad? A veces nos llenamos de palabras para convencer a la gente. No, hombre. Resulta que el Espíritu Santo es el único que convence a la gente. Uno no puede hacer eso. De hecho, el Espíritu Santo es que convierte, ¿verdad?, los corazones. Punto 4, para los que están anotando: recuerda a quien conoces y por quién eres conocido. Y este es el último punto. No los voy a... No les voy a alargar mucho esto más. Versículos 5 y 6 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Permiso. Y estos dos versículos, el 5 y el 6, son complementarios, se complementan. Porque ahí Juan contrasta no solamente a los falsos profetas y a los verdaderos apóstoles al decir ellos y nosotros, sino también a las diferentes audiencias que los escuchan, es decir, a los que son del mundo y los que son del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y quiero resaltar esta afirmación. Es importante que la afirmen en su corazón y escúchenlo bien. El mundo reconoce a los suyos. El mundo reconoce a los suyos y los oye, escucha su mensaje
Y yo añadiría, y lo celebra. ¿Cuándo han visto ustedes que el mundo celebra lo que es de Dios? Pero el mundo celebra en grande lo que no es de Dios. Por eso, la popularidad en el mundo de los que son del mundo. Nosotros, por el otro lado, que somos de Dios y celebramos las cosas de Dios, aunque no las entendamos, si las obedecemos, hará que el mundo nos rechace. ¿Se entiende eso? Capichi. Salió un italianazo aquí. Entonces, ya que Juan viene hablando de un falso mensaje, podemos inferir que el ellos que acabamos de leer se refiere a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, mientras que el nosotros se refiere a los verdaderos creyentes, ¿ok? Y con ello está llevando un paso más allá el argumento de los 3 primeros versículos, en donde la prueba era si ellos reconocían la naturaleza divina y humana de nuestro Señor, 100% Dios, 100% hombre. Aquí, en cambio, en este punto, el 5 y 6, la prueba es si es aceptada por los cristianos y rechazada por el mundo. Mire, si usted cada vez que sale por ahí el mundo lo abraza y lo felicita reflexione. Sométase al más riguroso examen. Vaya delante de Dios y expónganse. Señor, ¿qué pasa que el mundo me celebra? Y huya. Huya del mundo, porque está en peligro. ¿Okay? Ahora, ¿por qué los creyentes lo aceptan? Porque hay una afinidad entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Y esa afinidad viene dada por el Espíritu. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y lo dijo 3 veces, 4 veces. Todos los que están de parte de la verdad escuchan el testimonio de la verdad. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Y cuando dice oye, quiere decir las recibe, las acepta, las vive. Hay una correspondencia entre el mensaje y los oyentes. Ahora, dice Pablo en 2 Corintios 13:8, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. En la Reina Valera dice, nada se puede contra la verdad sino por la verdad. La Nueva Traducción Viviente lo pone un poco más comprensible. No podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Entonces, en conclusión, para cerrar el mensaje de esta mañana, que se llama probadlo todo. Número 1, la verdad gira en torno a que Cristo se hizo hombre. ¿Ok? Toda la verdad gira en torno a eso. Acuérdense que Juan 1, creo que es versículo 14, dice, la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. ¿Ok? Así que toda nuestra verdad, toda la verdad de Dios que nosotros recibimos, gira en torno a la persona de Jesucristo. El hecho de que siendo Dios se hizo carne, y que murió por nosotros y que venció al pecado y la muerte y salió de la tumba porque no lo pudo retener. Amén. Si no fuese así, no tendríamos esperanza y estamos perdiendo el tiempo aquí. Gracias a Dios la tumba quedó vacía. Amén. Así que nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Número 2, segunda conclusión. Mayor es Dios que lo que está en el mundo y Dios une a su pueblo. ¿Ok? Pablo dice en Efesios 2, 20, 21 que todo el edificio, haciendo referencia al cuerpo de Dios, crece debidamente unido en todas sus coyunturas. Así lo usa. ¿Ok? Como en todas las coyunturas. Así que la verdad de Dios es mayor que cualquier engaño, número 1, y es en comunión con el resto del cuerpo de Cristo que seremos más efectivos. Si usted no está dentro del cuerpo de Cristo, usted es sencillamente un ladrillo que quedó fuera del edificio. Y está fuera. Si el edificio está creciendo y usted es un ladrillito porque no le gusta ir a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas, usted está fuera del cuerpo. Y lo que usted llama hipócritas son gente que están buscando ser mejorados, perfeccionados por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios. Y ellos van a llegar a ese punto y lo van a culminar cuando ya sean llamados arriba, al cielo, cuando se gradúen al cielo, en donde serán perfeccionados haciendo un abrir y cerrar de ojos, porque ya no tendrán relación con el cuerpo de pecado. Pero usted se está quedando aquí, fuera del cuerpo. ¿Ok?
Con el resto del cuerpo, como vimos hace un rato, vamos a ser más efectivos al enfrentar la batalla espiritual que está alrededor de todos nosotros. Dice Hebreos 10:25, o mejor dicho, nos exhorta Hebreos 10:25 a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y no estoy señalando a ninguno de ustedes, los estoy señalando a todos ustedes. Punto 3. Punto 3. El que es de Dios oye su voz, ¿verdad? El creyente recibe la palabra, la pone por obra. En cambio, el mundo sigue sus propias voces. Nosotros tenemos que seguir la verdad que nos es revelada por la voz de Dios. Ahora, esta es una pregunta retórica, no tienen que decir sí o no, pero si tienes problemas para escuchar la voz de Dios, si tienes problemas para escuchar la voz de Dios, es posible que siendo creyente en el pasado hayas ignorado esa voz. Y te quiero decir lo siguiente, el Espíritu Santo es un espíritu pero tan, no quiero usar el término delicado en el sentido de que es frágil o que, tú sabes, no me mires, no me toques, sino que con el Espíritu Santo no se juega. Y hay gente que ha cerrado sus oídos al Espíritu de Dios, la ha ignorado y ha seguido el camino haciendo lo que les provocaba en ese momento hacer. Y con eso han cerrado su oído. Como dice el Señor en Mateo 13:15, cerraron su oído y oyen pesadamente. En otras palabras, no pueden discernir claramente la voz de Dios. Y en ese caso, si nuevamente usé la palabra posiblemente, esto es lo que haya pasado en un momento dado. Que usted sin darse o dándose cuenta, pero porque ha pasado muchos años, se olvidó de que un día hizo eso, de que cerró su oído a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo y usted fue e hizo lo que le dio la bendita gana y el Espíritu Santo dijo, ok, sigue tu camino. Eso pudo haber pasado, yo no sé si pasó, pero pudo haber pasado. Y nada más le estoy diciendo que si usted tiene problemas para oír el Espíritu Santo y es creyente y usted ha confesado a Cristo Jesús, revise, dígale, Espíritu Santo, por favor, si yo he hecho esto, por favor recuérdame porque me quiero arrepentir. Yo quiero volver a escuchar tu voz, quiero escuchar la voz de mi Señor, de mi Maestro. Necesito tu guía y mucho más en este tiempo. Y arrepiéntase de no hacerle caso al Espíritu Santo. Si eso no es lo que está pasando en su vida, entonces por favor arrepiéntase de verdad y acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque solamente los que son de Cristo oyen su voz y lo siguen. Amén. Bueno, el domingo siguiente vamos a la 6ª entrega y vamos a tener a mi esposa dando esa enseñanza. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Y le damos gracias al Dios de toda verdad, que nos conduce a toda verdad. ¿Les parece? Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios que el Señor es fiel y cuando prometió no dejarnos huérfanos, Él oró al Padre y nos envió al Consolador, al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad.